Hemos invitado en esta noche al senador Omar Aguilar del Movimiento al Socialismo. Gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerlo nuevamente acá en el programa. Y hemos invitado al diputado Vaca de Juntos. Gracias por estar acá con nosotros también. Un gusto tenerlos en el programa a ambos. Y por supuesto, antes de comenzar con este debate, agradecerles mucho por la predisposición a un espacio altamente democrático en el que le damos la posibilidad a la gente de que pueda escuchar a unos y a otros, pueda escuchar las ideas de unos y de otros. Más aún cuando ahora hace mucha falta especialmente ese equilibrio e imparcialidad, porque claro, el país necesita, por supuesto, todo aquello. Ahí está, ya lo volvemos a tener al diputado Vaca. ¿Estamos listos? Bueno, a ver, voy a comenzar, diputado, con usted, hablando de la ruta crítica que nos lleva hasta el 18 de octubre. Hoy se ha anunciado una ampliación de denuncia en contra de ex autoridades del Movimiento al Socialismo y el actual candidato a la presidencia del MAS, lo que ha sido calificado por el MAS como una persecución política. ¿Cuál es la explicación desde Juntos y desde el gobierno? Adelante, por favor. Diputado, permítame, por favor, tengo un problemita con el audio. Por favor, si lo podemos habilitar. Ahora sí, perfecto. Ahora sí lo escuchamos. Adelante. Gracias. Bueno, primero un saludo con todo respeto a todos los ciudadanos que están mirando este programa. Y efectivamente hay una serie de investigaciones que se están llevando adelante por parte del Ministerio Público vinculada a una serie de denuncias de supuestos hechos de corrupción, de malos manejos por parte de varias ex autoridades del ex gobierno del Movimiento Socialismo. Uno de esos casos es por el tema de la gestora pública, por la administración, desembolsos de fondos, de recursos, por pago de unos software que no habrían sido entregados, la poca transparencia en esos contratos que vinculan obviamente a quien firmó, que es el ex ministro de Economía, el señor Luis Arce, hoy candidato del Movimiento al Socialismo. Esta investigación no inició hoy, no inició ayer, inició ya hace algunos meses, y hoy lo que se está haciendo es se ha presentado la denuncia formal por daño económico al Estado, por haber contratado a dos empresas extranjeras para proveer un software que nunca que fue entregado y por el cual se han erogado millones de dólares por los contratos incumplidos hasta hoy. ¿Cómo ha tomado el Movimiento al Socialismo esta ampliación de denuncia y la determinación de, en esa denuncia, pedir que se congelen las cuentas de Luis Arce, de Mario Guillén, de Patricia Mirabal y de Óscar Ferrufino? Senador Aguilar, bienvenido a Noche Sin Tregua. Gracias, estimado Jorge, muy buenas noches, saludarlo al diputado Vaca. Bueno, para nosotros ya no es extraño. Por supuesto que si en este momento Luis Arce no estaría de candidato, seguramente estaría feliz en su casa, sin ningún tipo de proceso, sin ningún tipo de anuncio de procesos en contra de él. Yo primero le voy a agradecer que el diputado Vaca, ojalá no aparezca ahora con una sentencia ejecutoriada, como en otro programa hace días atrás me apareció con una ley que había sido aprobada y que nunca apareció la ley, averiguando al día siguiente. Pero bueno, seguramente va a ser siempre ese el mecanismo de atacar a nuestro candidato. Más allá del ataque, nosotros somos claros. Nunca en los 14 años de gobierno se ha protegido absolutamente a nadie. Los hechos así se han demostrado. Si ellos quieren investigar, denunciar, como ya estamos acostumbrados, lo pueden hacer. Pero está claro que en esta ampliación de denuncia, que en todo caso quieren salpicar, por decir de alguna manera, en el tema de la gestora pública a Luis Arce, tiene el 100% de elementos políticos, es decir, simplemente de atacar a la imagen, a la candidatura de Luis Arce. Si no se han entregado o se han entregado el software, por supuesto que quienes hoy están en la administración pública, quienes hoy están en el poder político,
más bien ellos tenían toda la obligación de hacer cumplir el contrato, más bien ellos debieron hacer cumplir el contrato, y no se trata de decir simplemente que no se entregó, se pagó, sí, se debió entregar, sí, en todo caso si hay una responsabilidad tendrá que ser de la empresa que no entregó oportunamente como corresponde, y bueno, ustedes saben que no solamente las responsabilidades del funcionario, sino también en este caso de la empresa que no hubiese cumplido con la entrega del software. ¿Forma parte esto de la campaña política, diputado Vaca? No, para nada. Reitero, estas investigaciones iniciaron hace varios meses, no han iniciado hoy, y obviamente la ley es para cumplirse y la justicia tiene que investigar todos los hechos que se han denunciado, y los ciudadanos bolivianos acusados tienen toda la oportunidad de presentar sus pruebas de descargo si así las tuvieran. Hay varios exfuncionarios del movimiento al socialismo que están siendo investigados por múltiples hechos de corrupción, uno de ellos también, y por varios casos, es el exgobernador del Beni, que no es candidato a nada en este momento, hablo del señor Alex Ferrier, pero también está siendo investigado, como otros candidatos. Decir que hoy se investiga porque es candidato nos parece, por decir poco, un exceso. La justicia debe indagar, el Estado boliviano tiene que buscar respuestas, y los bolivianos queremos saber qué es lo que pasó con ese dinero. Se pagaron primero 3 millones por un contrato de 5 millones de un software que no se entregó, y luego el mismo señor Arce habría participado de un nuevo contrato más caro por 10.4 millones de dólares a otra empresa, en este caso ya colombiana, y además en ese contrato establecía que el Estado boliviano debería pagar un derecho de uso de 1.6 millones de dólares anuales por la licencia, código de fuente y otros casos durante 40 años. Entonces, todo eso el Estado boliviano iba a erogar 78 millones de dólares. Hasta hoy no hay los software, no se sabe qué pasó. Obviamente el Estado boliviano, por una parte, tiene que asegurarse de que la empresa le cumpla y hacer cumplir el contrato, pero al mismo tiempo hay que investigar la participación y las condiciones en las que participaron los exfuncionarios del movimiento al socialismo, entre ellos el señor Luis Arce y varios otros que están involucrados en este caso. En síntesis, no es porque sea candidato, es porque se han gastado recursos del pueblo boliviano para comprar software que no existen y que no están al servicio del país. Muy bien, estamos rumbo a las elecciones del próximo 18 de octubre. Estamos conversando con el senador Omar Aguilar del Movimiento al Socialismo y con el diputado Vaca de Juntos. ¿Cómo va a manejar el MAS su campaña? ¿Cómo tiene prevista la ruta al 18 de octubre el Movimiento al Socialismo, senador Aguilar? No, primero, Jorge, advertirle a la población, es decir, va a haber ataques desmedidos a nuestro candidato. Ese es el costo político de estar, a pesar de todos los ataques, a pesar de todas las difamaciones, seguir con la preferencia electoral, ¿no es cierto?, en las encuestas. Y bueno, van a tratar siempre de seguir golpeando a Luis Arce, de seguir golpeando a Evo Morales y de seguir golpeando al movimiento al socialismo. Se habla del software, debieran estar preocupadas del software de los 170 respiradores que hasta el día de hoy no llegan y que hasta el día de hoy esos 170 no funcionan. Debiera más bien iniciar proceso, ¿no es cierto?, porque han funcionado y nunca salvaron vidas. Por eso más bien se van a iniciar los procesos, porque en plena pandemia en vez de salvar vidas se corrompieron. Y por eso digo, la historia finalmente les va a juzgar hoy, sometidos o en todo caso atenidos al poder, al control de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, y obviamente inclusive con las presiones al Poder Judicial, están haciendo uso y abuso, y obviamente inclusive amenazando a jueces, a fiscales. Están en esta lógica de atacar desde el Ministerio Público, desde absolutamente todas las instancias de poder. Hoy juez que resuelva en contra de los intereses de este gobierno, por supuesto que el destino es la cárcel, como siempre lo han anunciado. En todo caso, nosotros, Jorge, decirle a la población, más allá de estos ataques,
electorales. Estamos ya prácticamente, hemos arrancado la campaña. Hoy hemos acompañado a nuestro candidato Luis Arce en una caminata importante en la ciudad del Alto, una multitudinaria presencia, la gente como uno les recibía en las calles de la ciudad del Alto a nuestro candidato, y eso nos da la fortaleza. Eso más bien nos permite olvidarnos de estas difamaciones, de estos procesos, que sigan. Nosotros estamos seguros que después del 18 de octubre esto va a quedar en nada, va a quedar en simples anuncios, en simple campaña política, reitero, para tratar de subir los puntos porcentuales que hoy los tienen por debajo del 10%, y obviamente van a tratar de subir a costa de la imagen de nuestro candidato Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Cada campaña tiene una peculiaridad diferente. Cada campaña, de acuerdo al momento en el que se presenta, tiene una peculiaridad diferente. La pregunta va para ambos. Voy a comenzar con el diputado Vaca. La peculiaridad en esta campaña serán los ataques relacionados con denuncias de corrupción, las denuncias de corrupción de lo que se hizo o no se hizo en el gobierno de Morales durante los 14 años, o de lo que se hizo o no se hizo en el gobierno de Yanine Áñez en estos 10 meses. Esa será la tónica de la campaña, a la campaña que ya hemos ingresado a partir del pasado domingo, diputado Vaca. Por lo menos de nuestra parte no. Nosotros lo que planteamos al país es que hay que dar vuelta a la página. La era del jefazo vinculado al narcotráfico, acusaciones por pedofilia, de abuso de poder, donde metían presos alcaldes y gobernadores a sola denuncia, acabó. Lamentablemente esa era de abuso del poder del MAS, donde inhabilitaban candidatos porque no le podían ganar, como Ernesto Suárez en el Beni, se acabó. Hay que dar vuelta a la página. Este país merece mirar el futuro con optimismo, con entusiasmo. Hay que volver a la tónica del trabajo en paz, no a la violencia, no a la corrupción, al despilfarro, al odio, al racismo, a la discriminación, a la que nos estuvo acostumbrados el movimiento al socialismo. En esta campaña nosotros le vamos a mostrar al país la alternativa a esos 14 años oscuros donde se despilfarraron más de 300.000 millones de dólares y donde no sabemos ni siquiera dónde está el teleférico que compraron, porque el internet sigue caro y no sigue accesible para toda la gente. Entonces, este país está lleno de jóvenes con esperanza, está lleno de mujeres que quieren garantizar el futuro de sus hijos, y eso es lo que vamos a tratar de construir, un futuro de oportunidades. Vamos a hablar de reactivación económica, vamos a hablar de lo que no se hizo, no solo durante el gobierno de MAS, sino históricamente en Bolivia por la salud, porque hay una deuda histórica. Por ejemplo, solo en el caso de Santa Cruz, de 11.000 ítems hasta antes del inicio de esta pandemia. La Paz también tiene problemas en salud, Cochabamba también, estructurales, que hay que trabajarlos mucho, hay que priorizar la inversión. Entonces, nuestra tónica va a ser propositiva, proactiva. Si alguien se molesta porque le inician procesos por denuncias vinculadas a presuntos hechos de corrupción, lamentamos mucho, pero es que debe acabar la impunidad en este país. Y eso no es guerra sucia, eso es hacer justicia con los recursos del pueblo boliviano. En la misma pregunta le hago, senador Omar Aguilar, la tónica de esta campaña serán las denuncias de corrupción. ¿Se hará especial énfasis en esas denuncias entre unos y otros? Mire, Jorge, siempre los que tienen porcentajes bajos van a tratar de atacar, en este caso, al que está por encima de todos, es decir, nuestro candidato Luis Arce. A nosotros no nos preocupa en absoluto la agrupación Juntos a la cabeza de Yanine Áñez. Nosotros estamos seguros que la población tiene memoria. Así como tiene memoria, por ejemplo, seguramente se acuerdan de Víctor Paz por dos hechos importantes: la revolución del 53, del 52 con la reforma agraria, y obviamente el 21060. De aquí a 10, 15, 20 años, la gente siempre se va a acordar de que este gobierno es el gobierno de la corrupción. Es decir, se van a acordar de este nefasto año de la corrupción a la cabeza de Yanine Áñez. Así que no nos preocupa los porcentajes hoy, o la aceptación que hoy tiene, dice por demás. Así que bueno, ellos verán su estrategia. En todo caso, nosotros debemos decir a la población
que nunca se ha despilfarrado absolutamente nada. Se ha subido el presupuesto de 9.000 millones a 42.000 millones de dólares. Se han construido 1.036 hospitales. Se han construido desde el 2005 desde 1.280 kilómetros que se tenía en carreteras, 7.200 kilómetros de carretera. Se han entregado bonos que hoy lamentablemente no hay plata para entregar: el bono Juancito Pinto, el bono Juan Azurduy, el bono Dignidad. Se dice anticipado, no hay absolutamente nada. Prácticamente la crisis económica en un solo año se le está poniendo, como dicen los cruceños, en toco. Hoy, imagínense, se está pidiendo plata, lo que nunca se hizo en los 14 años, plata prestada de organismos internacionales, no para invertir, no para construir carreteras, no para construir escuelas, no para construir hospitales, no para construir sistemas de riego en favor de los hermanos campesinos, para que no solamente produzcan una vez al año, sino hasta 3 veces al año. No para eso. ¿Sabe para qué? Para gasto corriente, es decir, para pagar sueldos y salarios. Esto me recuerda justamente a el 2003, cuando Carlos Mesa era presidente, y él decía: tengo que extender la mano a los organismos internacionales para pedirle la limosna y pagar el sueldo de usted, maestro, de usted, etcétera, etcétera. Es decir, se refería a los funcionarios públicos. A esa situación hemos llegado. Imagínense, en un solo año, después de haber construido 14 años consolidado, 5 años campeones en crecimiento económico, justamente a la cabeza de el ahora candidato, antes ministro de Economía y Finanzas. Esa es nuestra mayor fortaleza. Por eso nosotros creemos que tenemos un candidato de lujo que hoy le da la seguridad, la esperanza de que a partir del 18 de octubre vamos a volver a reconstruir el país, vamos a generar empleo para todos aquellos que han sido despedidos de la función pública y de la función privada, vamos a generar inversión absolutamente para todos los sectores, incluido el sector empresarial. Por tanto, reitero, esa es la certidumbre y creo que es el potencial que tenemos a la cabeza de Luis Arce Catacora del Movimiento al Socialismo. Muy bien, voy a ir finalizando esta entrevista y esta posibilidad que nos han dado de conversar para pedirles, por supuesto, las conclusiones finales, porque vayamos preparando las conclusiones finales. Antes, no me quiero perder el tema de la aprobación de los bonos. Hoy se aprobó el tema del bono de la CAF en la Cámara de Diputados. Sin embargo, todavía hay varios otros bonos que siguen pendientes. ¿Cómo está ese tema, diputado Vaca? Bueno, lamentablemente el movimiento socialismo sigue bloqueando, así como bloqueó el oxígeno en las carreteras para que se mueran los bolivianos, también le bloquea los recursos al país para que pueda atender la emergencia por la pandemia. Lamento mucho que esta legislatura, gracias a la poca voluntad política del movimiento socialismo de ser constructivo, está frenando las políticas de apoyo y de incentivo en este momento de tanta crisis al pueblo boliviano. Y es bueno que el senador Aguilar hable de la memoria. Los indígenas se acordarán que tuvieron un presidente indígena que se robó la plata del fondo indígena en su gobierno, ¿no? Y ahí fue presa la señora Chacollo. Los indígenas se acordarán que hablaban de recuperación de los derechos de los pueblos indígenas, pero sin embargo sufrieron la masacre en Chaparina, esa marcha indígena que buscaba proteger el TIMNI del ingreso de las transnacionales. Nos acordaremos también de que las mujeres tenían un rol como la señora Zapata, la amiga íntima del expresidente Morales, que tenía contratos millonarios con CAMSE por aproximadamente $500 millones. Ahí estaba el despilfarro, donde se gastaba en museos, en alfombras persas para el hoy candidato Luis Arce. Este país, claro que debe tener memoria, para recordar nuestros puntos altos y nuestros puntos flacos, para no volver a cometer los mismos errores que cometimos antes, porque este país merece la oportunidad de salir del oscurantismo. Este país merece un gobierno que deje de tener con déficit fiscal al país, porque lo que no se acordó de decir el señor Aguilar es que Bolivia lleva prácticamente 5 años consecutivos con déficit fiscal superior al 8%. ¿Qué es el déficit fiscal? Para que entienda cualquier ciudadano, es cuando el país gasta más de lo que genera. Eso porque pretendieron sostener un crecimiento ficticio a punta de gasto, y ese gasto, ¿de dónde era? De créditos internacionales que todo el tiempo estaba haciendo el movimiento al socialismo para sostener una economía fantasma insostenible. Por eso hoy
a ese despilfarro, a esa falta de seriedad en la administración de la gestión pública, sumada a la crisis sanitaria de una pandemia que ha tenido prácticamente 6 meses al país sin trabajar, 6 meses donde los bolivianos no pagamos impuestos, no trabajamos, no producimos, entonces obviamente tenemos una situación muy dura que tenemos que afrontarla todos como los bolivianos, como el país que somos, trabajador, mirando al futuro con oportunidades, mirando al futuro con optimismo, porque el mundo no se acaba. Hoy son momentos difíciles, yo lo sé, lo sabemos todos, los que no podemos trabajar tranquilamente porque tenemos que seguir cuidándonos de una enfermedad de la que nadie en este país tiene la culpa que exista, nos llegó de afuera, pero bueno, hay que enfrentarla. Y no hay que quejarse, no hay que ponerse a llorar, no hay que llorar por 500 años de opresión mentirosa, hay que ponerse a mirar con optimismo el futuro. Y eso es lo que estamos trabajando. Y hay que eliminar de una vez por todas la impunidad también, porque los recursos del pueblo tienen que cuidarse. Muy bien, muchísimas gracias, diputado. Les voy a pedir, por favor, podamos ser un poquito más breves en la utilización del tiempo. Ya saben que en televisión el tiempo vale oro y no siempre alcanza para pagar todo ese oro. Don Omar Aguilar, ¿cómo está el tema este de los bonos, por favor? Bueno, Jorge, con las disculpas de las mujeres, y yo pido con el respeto además, esa es la campaña sucia, ¿no? O sea, van a preferir hablar de faldas y no de propuestas, van a preferir acordarse del movimiento al socialismo y no proponer el país. ¿Pero qué le pueden proponer? El continuismo de la corrupción, esa es la única propuesta que tiene Juntos. En todo caso, nosotros decir de manera responsable, hoy una vez más se demuestra, cuando se presenta la documentación que establece el 322, numeral 1 y numeral 2, nosotros vamos a seguir aprobando, a pesar que tenemos una total desconfianza. Sabemos que de esos créditos sabe Dios dónde llegará esa plata, pero bueno, no queremos, no estamos bloqueando. Acá los únicos que bloquean las leyes, por ejemplo, del uso de hospitales privados, las leyes del plasma, las leyes de seguramente el dióxido de cloro, el diferimiento de crédito también se opusieron, tuvo que ser la presidenta a amenazar y obviamente presionado por la sociedad civil, la población, tuvo que prolongar las 10:30, 11 de la noche, es decir, tantas leyes que venimos aprobando desde la Asamblea Legislativa para resolver problemas sociales, económicos, inclusive políticos, desde la Asamblea Legislativa. Pero claro, hoy lo único que nos enviamos y recibimos desde el Ejecutivo del gobierno de Yamine Áñez son proyectos para pedirnos plata, todo es plata, o sea, no tenemos otro proyecto más. Pero bueno, nosotros, reitero, hoy se ha cumplido estos 350 millones, que es un crédito nuevo de la CAP. Entiendo que también están tramitando o han firmado un nuevo contrato de 100 millones. Por supuesto que si se cumplen los requisitos, se cumplen con los contratos, vamos a aprobar. Y lo único que le vamos a pedir siempre es, a pesar que ya nadie confía, es que se pueda utilizar de manera transparente. Así que nosotros, Jorge, no vamos a bloquear absolutamente nada. Ojalá que estos recursos puedan utilizarse de manera transparente. Sabemos que es para cumplir los huecos inmensos del déficit que hoy existe. Se habla del 8% en los últimos 5 años. Por Dios, hoy día el ministro de Economía y Finanzas ha revelado que hay un déficit de 20.000 millones de bolivianos. Por Dios, o sea, eso es realmente catastrófico. Ojalá no nos dejen en toco en los próximos meses. Y bueno, por lo menos quisiéramos reconstruir el país desde la mitad para arriba y no desde el suelo nuevamente como fue desde el 2005. En todo caso, insisto, creo que Luis Arce, más allá de cómo nos dejen el país, la gente confía en que él va nuevamente a reconstruir el país y nuevamente ojalá logremos ser campeones en crecimiento económico respecto a los demás países vecinos. Muy bien, muchísimas gracias. Quiero agradecerles a ambos, de verdad, muchísimas gracias por participar, por el respeto, por la consideración y por supuesto por la posibilidad de darnos absolutamente a todos la posibilidad de escuchar lo que dice el gobierno, lo que dice Juntos, lo que dice el movimiento al socialismo. Sí estamos viviendo momentos muy complejos, que se complejizan mucho más por el ambiente político electoral. Así que yo les agradezco muchísimo a ambos. Mi reconocimiento, diputado Vaca, mi reconocimiento, senador Aguilar, y por supuesto, ustedes ya saben, esta es su casa, así que en cualquier momento aquí en Sin Tregua los esperamos. Chao, gracias. Muchas gracias, buenas noches.